Determine A, el máximo esfuerzo cortante en el eje AC y B, el ángulo de torsión de A con respecto a C. La barra es de aluminio 6061 T6 con diámetro externo de 80 milímetros y el espesor de pared del tramo hueco de 10 milímetros. La longitud de toda la barra es de 1000 milímetros, igualmente espaciada entre los dos tramos AB y BC. Vamos a resolver este problema usando los conceptos de torsión. Para ello, vamos a resolver primero el inciso A, teniendo en cuenta que este problema puede ser resuelto con el concepto de esfuerzo cortante para elementos esforzados por torsión, donde esto se puede resolver multiplicando el torque por el radio de giro y el momento polar de inercia de la sección transversal. El objetivo entonces es identificar cada uno de estos parámetros que hacen parte del fenómeno que vemos aquí para poder establecer cuál sería ese esfuerzo cortante máximo. Entonces, antes que nada vamos a tener en cuenta que como nos están dando un material en específico, que en este caso sería una aleación de aluminio, vamos a colocar aquí que el módulo de rigidez a torsión va a ser igual a 26 gigapascales. Mientras que en esta sección de aquí detallamos que de aquí hacia esta sección en A hay una distancia de 500 milímetros, mientras que toda la barra pues alcanza los 1000 milímetros. En ese orden de ideas y partiendo que en esta sección BC todo es macizo, mientras que en la sección BA existe una forma de tubular, consideremos aquí que el momento polar de inercia es igual al producto de pi medios por el radio externo que tendríamos ahí elevado a la 4. Y de otra parte, en este caso, como tenemos una forma de corona o de disco en la sección transversal, esta que estoy aquí resaltando, todo esto de aquí, habría que entonces considerar que el momento polar de inercia de ese caso es igual al producto de pi medios por cada uno de esos diámetros, bueno, radios en este caso, el externo y el interno a la cuarta potencia. Entonces ahí tendríamos en ese caso particular por lo menos ya deducido esta parte de abajo. Y bueno, esta parte de los radios dependería básicamente de las dimensiones que nos están dando en el problema. Dice que en este caso el diámetro externo es de 80, o sea que su radio es 40. Y bueno, ahorita con el caso del espesor de pared podemos hacer la relación para esta parte AB del problema. Siguiendo entonces la línea, veamos cómo podemos entonces deducir este T. Recuerden que este torque es el interno. Aquí tengo unos pares externos, unos pares momentos, uno de 4 kN y uno de 2 kN ubicados en los puntos A y B. Y bueno, para que esto se mantenga en equilibrio, miren que este señor que va hacia acá tiene un sentido al igual que este, contrario a las manecillas del reloj. Es decir, que aquí en el apoyo debe haber un momento reactivo, vamos a llamarse, que sea igualmente a la suma de estos dos anteriores. Aquí vemos que sería de 6. Esto haciendo un balance de torque pues de una forma muy breve. De todas maneras, para que quede claro el concepto, sería algo así. Recuerden que si tenemos un reloj y si el reloj funciona adecuadamente, el giro convencional sería en este sentido, y los torques que giran con el mismo sentido de las manecillas del reloj por la regla de la mano derecha tienden a ser negativos, y aquel que vaya contrario se dice que es un torque positivo. Entonces, con ese concepto en mente, miremos aquí esta sumatoria de torques muy rápidamente, de tal manera que en el equilibrio será igual a 0, positivo contra las manecillas del reloj. Miren ustedes, tendría a 2 kN más 4 kN metro, y me paso un metro acá, menos el torque en C, igual 0. Esto fue lo que hice ahorita mentalmente. Si pasamos el torque en C hacia el lado derecho de la ecuación, queda entonces que esto es igual a 6 kN por metro. ¿Vale? Entonces, si hacemos de pronto un diagrama torsor de este caso particular, y digamos que partimos de aquí hacia allá, es decir, este va a ser nuestro eje X, aquí este será nuestro 0, tendríamos una estructura algo así. Partiendo entonces que estas líneas pueden ser perpendiculares y está paralela al eje axial del cuerpo. Preliminarmente partiríamos de 2 positivo en esta área, manteniendo entonces una trayectoria constante. Después llegaríamos a 4, que subiría el doble, bueno, llegaría hasta 6 más bien, y se mantendría hasta llegar aquí al punto en 6, donde cerraría finalmente.
Entonces, en ese caso particular, miren que el torque interno más grande estaría en la región BC. Pero también habría que ver cuál sería el que tenemos en la región AB. Entonces, según lo que nos den los dos resultados, evaluaremos cuál de los dos es el torque máximo. De igual manera, como el eje es uno solo, o sea, el eje AC, tendríamos que verlo desde un enfoque, bueno, que pasa en un sector y que pasa en otro para explicarlo de una mejor manera. Entonces, para el caso del torque que ocurriría en AB, el esfuerzo cortante máximo que ocurre en esa parte de este miembro cargado por torsión va a ser igual a, primeramente, encontrar su respectivo momento interno, que miren que en esta región AB sería de 2 kN, este que está aquí, 2 kN. Entonces, habiendo dicho eso, recuerden que kilo o el múltiplo kilo hace referencia a 10 a la 3. O sea que yo aquí puedo colocar 2 por 10 a la 3. Aunque bueno, podemos pasar esto a milímetros, dado que tenemos aquí las unidades en milímetros para hacerlo más rápido en cuanto al cálculo. Entonces sería por 2 a la 6 newtons milímetros aquí multiplicados, y a su vez afectado por el radio de giro que hay en la sección AB, perdón. En esa región AB, el radio del diámetro externo, en este caso el más grande, o sea, el que tendríamos aquí como afectación principal, sería el de 40 milímetros, dado que tenemos por esta región de acá un aviso de que el diámetro externo es de 80. Recuerden que radio y diámetro están relacionados a través de la siguiente relación matemática. El radio es la mitad del diámetro. Vamos a colocar esto aquí en azul para darle como un resalte especial. Listo. Entonces, aquí tendríamos como radio de giro máximo 40 milímetros, ¿vale? Y por otra parte, el radio de curvatura va a ser igual a, el momento polar de inercia que vamos a tener en esta sección va a ser referenciado en función de esta ecuación que está resaltada aquí en verde. Entonces, si hacemos ese cálculo para el J de AB, tendremos en cuenta que sería igual a pi medios por el producto de 40 a la 4, 40 milímetros, ¿no? Menos 30 milímetros a la 4. Ustedes se preguntarán por qué 30. Bueno, porque si tengo 80 en esta sección, vamos a pintar aquí una especie de círculo. Vamos a pintarlo por aquí. Si yo tengo aquí un círculo, dentro de él tengo una sección más pequeña, y pues si yo sé que todo el extremo pasando por su centro de rotación vale 80, mientras que entre este y este, según lo que dice el problema, aquí claramente dice que el espesor de tramo hueco es de 10 milímetros, es decir que aquí tengo 10 en esta sección, como acá también. Entonces, el diámetro más pequeño sería restarle 10, 10 a este 80, o sea, restarle 80 a 20, quedaría en 60. Pero como me estoy enfocando en el radio, recuerden que el radio es la mitad de ese diámetro. Entonces 60 entre 2 me daría por tanto 30, que es por eso el número que estoy escribiendo en esta parte de aquí. Entonces, al hacer esas operaciones matemáticas, me queda que el resultado es igual a 2.74 por 10 a la 6. Esto en milímetros a la 4. Entonces, colocando este resultado en esta parte de aquí, quedaría 2.74 por 10 a la 6 milímetros elevado a la cuarta potencia. Al hacer estas operaciones matemáticas, observo que el torque máximo, que vamos a colocar aquí en AB, bueno, más bien el esfuerzo cortante máximo en AB va a ser igual a 29.2 newton por milímetro cuadrado. Miren que aquí quedaría, en este caso, ¿por qué así? Miren que aquí tengo milímetro y milímetro, milímetro al cuadrado, pero como aquí tengo la cuarta potencia, quedarían dos abajo, ¿no? Entonces quedaría newton sobre milímetro al cuadrado. Y por consideración de unidades, esto es lo mismo que decir 29.2 megapascales. Entonces, eso para la parte AB. En el caso del BC es un poco más sencillo, porque miren que en el caso del momento polar de inercia no tengo que acudir a una diferencia de radio, sino que directamente con el externo basta y sobra. Entonces, ese tramo BC sería básicamente de la siguiente forma. Usando la misma fórmula de esfuerzo cortante máximo para el tramo BC, vemos que en ese caso particular el torque máximo interno que está manejando esta pieza, si aquí teníamos 2 y subía a 4, llegaría hasta 6, ¿ok? 6 kN. Entonces, en ese sentido, podríamos aquí considerarlo
kilonewton metro pasado directamente a kilonewton milímetro, y más bien newton milímetro para que quede a la 6 el valor de la notación científica. Entonces quedaría en este caso 6 por 10 a la 6, ok, newton por milímetro por un lado, y todo esto afectado por el radio máximo en esa zona. Que bien se ve aquí que pues como digamos que el diámetro externo no varía a lo largo de toda la superficie del tubo, sigue siendo, como bien lo dice acá, 80. Voy a quitar esta referencia, miren que aquí dice 80, lo ven acá. Entonces el radio sería 40. Entonces esos 40 milímetros a tenerlos en cuenta en esta parte de acá. Todo esto dividido sobre el momento polar de inercia, que para el caso BC sería básicamente pi medios multiplicando a 40 a la 4. Este resultado da igual a 4 por 10 a la 6 milímetros elevados a la 4. Entonces este número, al colocarlo aquí por 10 a la 6 milímetros a la 4, se cancelaría milímetros con 2 de esto y quedaría al cuadrado, queda newton milímetro cuadrado, ¿no? Entonces este esfuerzo cortante máximo que tendríamos en BC va a ser igual a 60 megapascales. Y bien, hasta ahí llegaríamos con la parte del inciso A. Pasemos enseguida a la parte B, donde dice que estimemos el ángulo de torsión del punto A, o sea, este que está aquí, con respecto al ángulo hombre en la posición C, que tendríamos acá en el apoyo de esa barra que está cargada por torsión. Entonces, es claro que podemos utilizar relación de deformaciones para resolver este problema. Entonces, sería básicamente la siguiente manera. En el caso del inciso B, pintarlo con azul, la deformación que tiene el punto A de la barra con respecto al punto C va a ser igual a, como los torques no son iguales y tampoco las secciones transversales, tendríamos que considerar cómo se comporta la deformación angular en el punto que va de A hasta B y luego de B hasta C. Entonces sería algo así: la deformación angular de A con respecto a B sumada con la deformación angular que tiene B con respecto a C. Vamos entonces a considerar lo anterior, que toda la barra tiene 1000 milímetros y hay 500 y 500 entre cada tramo, ¿ya? Para considerar entonces el tema de la fórmula de deformación angular, que en los problemas, o más bien en la literatura de torsión, se establece que es básicamente, bueno, y asumiendo ya los valores para cada una de las secciones, de la siguiente manera. Entonces tendríamos aquí para AC el torque que tendríamos entre el punto AB por su longitud AB, ¿ok? Todo esto dividido entre el momento polar de inercia de AB por su respectivo módulo de rigidez a torsión, acortante más bien. E igualmente tendríamos aquí el torque interno en BC por la longitud BC sobre el momento polar de inercia en BC por el módulo de rigidez acortante que tendríamos para ese material. Como es una barra de un solo material, por eso se coloca G sin subíndices, ¿no? Entonces yo aquí voy a proceder a reemplazar los datos que hemos venido trabajando a lo largo del problema. Entonces aquí vemos que el torque en AB, según lo que dice el diagrama de torsor, es de 2 kilonewtons metros, todo esto de aquí. Entonces eso acá sería reemplazado así: 2 por 10 a la 6 newton milímetros. Recuerden que esto es para trabajar el tema de unidades de una forma más eficiente, por la longitud que hemos acordado que son iguales en todos los casos, como 500 milímetros. Todo esto está dividido sobre el momento polar de inercia que tiene la sección AB, que aquí se ve claramente que son 2,74 por 10 a la 6, es lo que pondríamos aquí, esto en milímetros a la 4, y a su vez afectado por el módulo de elasticidad, bueno, el módulo de rigidez acortante que hemos dicho al principio del proyecto, que fue asumido en 26, perdón, vamos a verificarlo, sí, aquí está, 26 gigapascales. Entonces aquí vamos a colocarlo como referencia en esta parte de acá: 26 por 10 a la 3 newton sobre milímetros
al cuadrado. Recuerden que newton por milímetro es mega, entonces me quedarían 3 libres. Entonces, haciendo ya uso de el mismo concepto que acabo de colocar para esta sección AB, voy a hacerlo para la sección BC. Entonces, en la sección BC recuerden que el torque es mucho más grande. Según lo que se aprecia aquí en pantalla, miren que el par torsor interno que sufre la sección BC, o sea, toda esta de aquí del punto B hasta el punto C, es de 6 kN por metro. Entonces, haciendo ese parámetro como torque interno en la formulación, quedaría 6 por 10 a la 6 newton milímetro en este caso, por los 500 milímetros que teníamos siempre en el proyecto, dado que se parten igualmente la barra. Todo esto dividido entre el momento polar de inercia de la sección BC. Aquí se ve que es 4 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta potencia. Entonces tendríamos aquí 4 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta potencia, afectados por precisamente el módulo de la rigidez cortante, que tendríamos un valor de 26 por 10 a la 3 newton por milímetros cuadrados. Estas operaciones, al realizarse, nos quedan entonces que el ángulo de formación acortante desde el punto A hasta el punto B por torsión, hasta el punto C, es igual a 0.04 radianes. Esto pasado a grados sexagesimales, vamos a considerar que un radián, o bueno, pi radianes, tienen 180 grados, nos da cerca de 2.3 grados sexagesimales en este caso particular. Y bueno, de esta manera es entonces como resolvemos este problema relacionado a el cálculo de un esfuerzo cortante máximo en los tramos que comprenden a un tubo que está anclado a una pared y su respectiva deformación angular por causa de esos torques internos.